¿Estamos viviendo el Apocalipsis? Señales y desastres naturales según el libro del Apocalipsis. Las señales de los últimos tiempos y nuestra realidad. En la era moderna, hemos sido testigos de innumerables cambios en el clima y en la frecuencia de los desastres naturales. Mientras el avance científico busca explicarlos, otros encuentran en la Biblia posibles respuestas sobre un futuro inevitable. Ante los constantes huracanes, terremotos, incendios y eventos climáticos cada vez más intensos, surge una pregunta ineludible. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Estos fenómenos reflejan las profecías bíblicas del Apocalipsis, el libro que anuncia los juicios finales. La Biblia describe una serie de catástrofes que preceden al final de los tiempos, eventos que traerán tribulaciones y que pondrán a prueba la fe de todos. Desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta trompetas de destrucción, el Apocalipsis nos habla de un futuro incierto y aterrador. Pero, ¿cómo conectar estos relatos con lo que vivimos hoy? Este video busca analizar en profundidad los eventos que sacuden a nuestro planeta, buscando respuestas en las Sagradas Escrituras y examinando si la humanidad está frente a la culminación de las profecías apocalípticas. Los huracanes devastadores en el hemisferio norte, una tormenta anunciada. En los últimos años, los huracanes han alcanzado intensidades que nunca antes habíamos visto. Categorías extremas, tormentas inesperadas y lluvias torrenciales han puesto en jaque a la humanidad. Este tipo de fenómenos ha ido en aumento, golpeando repetidamente a comunidades que apenas pueden recuperarse antes de que llegue la siguiente tormenta. Los científicos explican que el calentamiento de los océanos actúa como combustible para estas tormentas. Pero la pregunta espiritual persiste: ¿es esta la mano de Dios advirtiéndonos del fin? El libro de Apocalipsis 8:7 menciona: «Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra». La imagen de una mezcla de fuego y destrucción desde el cielo puede compararse con la furia de los huracanes que arrasan con todo a su paso. Estos desastres representan, para muchos creyentes, una señal divina que invita a la humanidad a reflexionar. Reflexiona sobre cómo la falta de preparación y la vulnerabilidad de las infraestructuras actuales no solo incrementan los daños, sino que resaltan la fragilidad de nuestra civilización ante la naturaleza. Añade datos sobre las pérdidas económicas, humanas y el impacto psicológico en las comunidades afectadas, como una representación de los tiempos difíciles descritos en las profecías. Inundaciones masivas en España y zonas desérticas. Una realidad sorprendente es la aparición de lluvias torrenciales en lugares áridos, como los desiertos, así como inundaciones repentinas en ciudades europeas que nunca habían experimentado desbordes de tal magnitud. En cuestión de horas, pueblos y ciudades enteras son arrasados por ríos de agua que se llevan a su paso hogares, negocios y vidas. Esta situación inesperada y desconcertante es vista por algunos como una advertencia de que los desastres pueden aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. En Apocalipsis 12, 15-16 se menciona que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el río. Este versículo es visto como un símbolo de destrucción. El agua, que en su esencia representa vida, en este contexto actúa como un agente de juicio. Las inundaciones en desiertos y ciudades nos recuerdan que hasta los lugares más secos pueden ser transformados en un instante. Habla sobre el impacto de estas inundaciones en la economía y el bienestar de las personas, el cambio de paisajes en regiones áridas y cómo estas situaciones afectan la percepción de seguridad. Añade reflexiones sobre cómo, en el contexto de las Escrituras, estas inundaciones pueden considerarse parte del caos que antecede al fin de los tiempos. El deshielo de los polos y el cambio climático. El deshielo de los polos, una amenaza silenciosa, avanza día tras día.
Los científicos alertan que si el ritmo actual de derretimiento continúa, muchas áreas costeras desaparecerán y millones de personas se verán obligadas a migrar. Este cambio tan significativo para el planeta es visto como uno de los signos más alarmantes del cambio climático. La magnitud de este fenómeno ha llevado a muchos a pensar en su conexión con las profecías del Apocalipsis. En Apocalipsis 8:8, se dice que algo como una gran montaña ardiendo fue lanzada al mar. Para algunos intérpretes, este versículo representa un cataclismo masivo, y la caída de enormes glaciares al océano parece encajar con esta visión. Si bien el versículo puede tener otras interpretaciones, la similitud con la realidad actual es difícil de ignorar. Reflexiona sobre cómo el aumento del nivel del mar impactará la vida humana y el ecosistema global, forzando migraciones y causando hambre en algunas regiones. Profundiza en la idea de que los cambios ambientales, además de ser una consecuencia de la negligencia humana, podrían también interpretarse como advertencias del juicio final. Fenómenos de El Niño y la Niña, causas de caos global. Los fenómenos de El Niño y la Niña han demostrado tener un alcance global. Su capacidad para provocar lluvias extremas, sequías severas y afectar la producción de alimentos los convierte en eventos cíclicos de alta relevancia. Este año, El Niño ha causado grandes variaciones climáticas que impactan la agricultura, la economía y la estabilidad social. En Apocalipsis 6, 5-6, se menciona al tercer jinete que trae consigo hambre y escasez. Las consecuencias de El Niño y la Niña incluyen variaciones en el suministro de alimentos, afectando a millones de personas. Este fenómeno puede percibirse como una forma moderna de escasez y desesperanza que hace recordar las advertencias del libro del Apocalipsis. Habla sobre cómo las variaciones en el clima alteran los patrones de cultivos, ocasionando escasez y hambre en algunas regiones. Refleja cómo, en un mundo globalizado, las consecuencias de estos fenómenos afectan a todas las naciones, haciendo pensar en un sufrimiento compartido, característico de los tiempos finales. Las olas de frío en el hemisferio norte, clima extremadamente variado. En los últimos inviernos, el hemisferio norte ha experimentado olas de frío extremo en lugares que no estaban preparados para enfrentar este tipo de clima. El cambio climático ha introducido una variabilidad que genera sorpresa, desesperación y, en algunos casos, caos en las comunidades afectadas. Estas bajas temperaturas extremas reflejan un equilibrio perdido en el planeta. Apocalipsis 16:21 habla de enormes piedras de granizo que caen sobre los hombres. Esta referencia puede verse como una alusión al clima extremo y a las condiciones que afectan a la humanidad en este tiempo, donde la temperatura parece estar fuera de control. Reflexiona sobre cómo el cambio climático genera no solo impacto ambiental, sino también social y psicológico en las personas. Habla de cómo estas olas de frío ponen en riesgo la vida de personas sin hogar, subraya la falta de preparación de muchas ciudades y resalta la naturaleza inesperada de estos fenómenos. Pandemias y pestilencias. La pandemia del COVID-19. La pandemia de COVID-19 cambió al mundo de una manera sin precedentes. Desde su surgimiento en Wuhan, China, a finales de 2019, hasta el momento en que se convirtió en una crisis de salud pública global, esta enfermedad causó una ola de pánico, enfermedad y muerte en todos los continentes. Millones de personas perdieron la vida, y otras tantas quedaron con secuelas físicas y emocionales. En el Apocalipsis, la pestilencia y las enfermedades se mencionan como uno de los elementos de juicio y purificación en los últimos días. En Mateo 24:7, se advierte sobre pestes y pandemias que afectarán a la humanidad, y el COVID-19 parece encajar en esta descripción. Las escenas de hospitales desbordados, ciudades en cuarentena y personas usando máscaras han quedado grabadas en la memoria colectiva,
recordándonos nuestra vulnerabilidad frente a amenazas invisibles. La pandemia del COVID-19 también evidenció la desigualdad global y los fallos en los sistemas de salud. Muchos países, especialmente aquellos en desarrollo, no tenían los recursos necesarios para enfrentar una crisis de esta magnitud. La escasez de vacunas y la desinformación provocaron una división social y política, y muchos interpretaron estos eventos como un posible juicio divino o una llamada de atención para replantear nuestras prioridades como humanidad. Brotes de otras enfermedades. No solo el COVID-19 ha marcado los últimos años, también hemos visto brotes de otras enfermedades, como el ébola en África y la viruela del mono en diferentes partes del mundo. Estos brotes nos recuerdan que, a pesar de los avances en medicina, seguimos siendo vulnerables a enfermedades antiguas y nuevas. En Lucas 21:11 se mencionan pestes como una de las señales del fin, y en tiempos actuales, estos brotes son interpretados como advertencias sobre cómo nuestra interacción con la naturaleza y la sobreexplotación de recursos pueden tener consecuencias inesperadas y devastadoras. ¿Es el Apocalipsis una advertencia o estamos realmente en el fin? Independientemente de si estamos viviendo el Apocalipsis o no, estos eventos nos invitan a reflexionar sobre el impacto que tenemos en el mundo. Las profecías bíblicas pueden servir como advertencias que nos llaman a reflexionar sobre nuestras acciones y a cambiar nuestra forma de vivir. Más allá de temer el fin del mundo, podríamos considerar este tiempo como una oportunidad para hacer cambios positivos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. A través de la historia, muchos han interpretado los desastres naturales como señales de tiempos finales. Pero, como también nos enseña la Biblia, siempre hay una oportunidad de cambio y esperanza. Este video es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y a contribuir, cada uno en su medida, a un mundo más justo y en armonía con la naturaleza. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Déjame en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo los últimos días o son solo advertencias para que cuidemos de la tierra?